En este primer circuito colocamos tres resistencias en serie de 3300 ohmios o 3.3 kilo ohmios. Vamos a tomar las mediciones de las resistencias en total. Vemos que nos da 12.5 aproximadamente el voltaje. Ahora vamos a tomar el voltaje de la primera resistencia, el cual nos da un aproximado de 4.1. Vamos a tomar la medición de la segunda resistencia, cual nos da un valor aproximado también a 4.1. igual acá tenemos también el voltaje, un aproximado de 4.1 a 4.2. sumando los voltajes nos dará el voltaje total de 12.5 voltios. Ahora en nuestro segundo circuito hemos colocado las mismas resistencias, las hemos colocado en paralelo. Ahora vamos a tomar los voltajes de cada una de sus resistencias. El voltaje arrojado es de 11.7, 11.8 aproximadamente. La segunda resistencia nos da un valor de igual voltaje de 11.7, 11.8, y la tercera nos da un valor de 11.7, 11.8 voltios. Para nuestro tercer circuito hemos hecho un circuito en malla, un circuito mixto, perdón, donde tenemos dos resistencias en paralelo, que son estas dos resistencias del mismo valor que hemos venido trabajando, de 3.3 kilo ohmios, y una tercera resistencia en serie al circuito paralelo. Vamos a tomar nuestro voltaje total inicialmente, nos da 12.4 voltios. Ahora vamos a tomar el valor de nuestra resistencia, primera resistencia, que se encuentra en serie, nos da un valor de 8.2, 8.3 voltios, 8.2 voltios aproximadamente. Vamos a tomar el valor de las resistencias en paralelo, que como vimos anteriormente, si son la misma resistencia vamos a tener un mismo valor. En este caso es de 4.2, 4.1, 4.2 en cualquiera de nuestras dos resistencias en paralelo. Sumamos estas resistencias, sumamos estos valores de voltaje y nos dará nuestro voltaje total, que son 12.4 voltios. Ejercicios para los siguientes circuitos. Vamos a tomar como referencia tres resistencias de valores diferentes: una resistencia de un valor de 1 kilo ohmio, una resistencia de un valor de 22 kilo ohmios y una resistencia de un valor de 100 kilo ohmios. Ahora procedemos a tomar los valores de cada una de las mismas. Iniciamos con el valor total del voltaje. El voltaje total que tenemos para nuestro circuito es de 12.4 aproximadamente voltios. Vamos a tomar el valor de nuestra primera resistencia, la resistencia de 1 kilo ohmio. Es un voltaje de 100 milivoltios, 100 milivoltios. Valor de nuestra segunda resistencia, la de 22 kilo ohmios, nos da un valor de 2.5 aproximadamente, 2.5 voltios. Vamos a tomar el valor de nuestra tercera resistencia, nos da un valor aproximadamente de 10 voltios. Si sumamos esos valores nos tiene que dar los 12.5 voltios. Como podemos ver en este circuito, entre mayor sea la resistencia, mayor va a ser su consumo de voltaje. Mientras que en una resistencia de 1 kilo ohmio tuvimos un valor de 0.1 voltios, en la de 22 tuvimos un valor de 2.5 voltios. La resistencia más grande, que es la de 100 kilo ohmios, tuvo un valor de voltaje de 10 voltios. Para nuestro segundo ejercicio, con los valores diferentes de resistencia,
hemos puesto las resistencias en paralelo. Aquí tenemos la de 1 kilo ohmio, la de 22 y la de 100 kilo ohmios. Vamos a proceder a tomar los voltajes de cada una de estas. Vemos que en la primera resistencia nos da un voltaje de 11.5. Nuestra segunda resistencia nos da un valor de 11.5. En nuestra tercera resistencia nos da un valor igual de 11.5. ¿Por qué nos da este valor? Porque es como si estuviéramos tomando los valores directamente desde la fuente, ya que nuestras resistencias se encuentran en paralelo y todas están consumiendo todas tienen el mismo voltaje, pero como veremos más adelante no tendrán la misma corriente. Tercer ejercicio, tomando como referencia tres resistencias de valores diferentes, hemos hecho un circuito mixto donde tenemos una resistencia en serie de 1 kilo ohmio y dos resistencias en paralelo. Recordemos que según la ley de Ohm, estas dos resistencias en paralelo van a dar un valor de resistencia que va a ser inferior a la resistencia más pequeña. Entonces vamos a proceder a tomar el valor total del voltaje de nuestro circuito. Nos da 12.5 voltios. Vamos a tomar el valor del voltaje de la resistencia de 1 kilo ohmio. Nos da 0.7 voltios. Y el valor de cualquiera de estas dos resistencias, ya que, como dije anteriormente, según la ley de Ohm, quedan convertidas en un solo valor de resistencia, que es la sumatoria sobre la multiplicación de las mismas. Nos da un valor de 11.8 voltios, y sumando los dos voltajes nos tiene que dar el valor total. Procederemos a tomar las mediciones de cada una de nuestras resistencias. Recordemos que para poder tomar la medición de corriente tiene que ser el circuito abierto. Entonces vamos a abrir nuestro circuito. Vamos a tomar el valor de la corriente en este nodo de acá. Nos va a dar en negativo, que estoy tomando las puntas al revés, de 1.3 miliamperios. Cerramos el circuito. Ahora procedemos a tomar el valor que hay en esta resistencia. Tomo bien. Nos da 1.3 miliamperios. Cerramos el circuito. Cerramos nuestro circuito. Abrimos para tomar la corriente que existe dentro de este nodo. Y nos da nuevamente 1.3. Recordemos que la corriente en un circuito en serie, como es el que tenemos acá, un circuito en serie que recorre nuestro circuito, siempre va a ser la misma. En un circuito en serie la corriente siempre va a ser la misma. En cada una de nuestras resistencias la corriente va a ser la misma, que en este caso va a ser de 1.3 miliamperios. Ahora tenemos como referencia tres valores iguales de resistencia de 3.3 kilo ohmios. Y tenemos un circuito en paralelo, tenemos nuestras resistencias en paralelo, y vamos a tomar la corriente que pasa por cada una de nuestras resistencias. Nuevamente tenemos que abrir nuestro circuito para tomar los valores de resistencia. Vamos a tomar el valor de nuestra primera resistencia. Nos da un valor de 3.4
miliamperios. Continuamos tomando el valor de esta resistencia. Nos da 3.4 miliamperios. Y 3.4 miliamperios. En este caso, el valor es de corriente en nuestro circuito paralelo, teniendo en cuenta que nuestras resistencias son del mismo valor, nos van a dar una corriente igual para cada uno. Recordemos que para hallar la intensidad es igual al valor del voltaje sobre nuestro valor de resistencia. Como en este caso, la intensidad nos dio igual, porque el valor de nuestra resistencia es la misma. Para nuestro siguiente circuito, hemos colocado tres valores de referencias diferentes, tres valores de resistencias, una de 1 kilo ohmio, una de 22 kilo ohmio y una de 100 kilo ohmios. Vamos a tomar su medida de corriente en cada una de las resistencias en miliamperios. Procedemos a abrir el circuito, tomamos su valor, nos da 11.3 miliamperios en el valor de una resistencia de 1 kilo ohmio. Cerramos el circuito, vamos a tomar el valor de la resistencia de 22 kilo ohmios. Nos da un valor de 0.4 miliamperios. Cerramos el circuito, abrimos donde vamos a tomar nuestra segunda resistencia, tomamos el valor de la resistencia de 100 kilo ohmios, y al parecer el amperaje que nos da es de 0.1 aproximadamente. ¿Por qué? Porque recordemos que la intensidad en un circuito es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. En este caso, entre mayor sea el valor de la resistencia, como en este caso que es de 100 kilo ohmios, entre mayor sea el valor de la resistencia, mucho menor va a ser el valor de la corriente, porque está dividiendo el voltaje. Para nuestro siguiente circuito hemos colocado tres resistencias en serie de valores diferentes: resistencia de 1 kilo ohmio, resistencia de 22 kilo ohmios y una resistencia de 100 kilo ohmios. Vamos a tomar sus intensidades. Recordemos que el valor de la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entre mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. Por esta razón, como las resistencias se suman, al estar en serie las resistencias se van a sumar, nos va a dar una resistencia bastante grande, lo cual no nos puede dar un valor en miliamperios, sino que ya tocarían valores en microamperios para poderlos ver. Procederemos a tomar la intensidad de la primera resistencia de 1 kilo ohmio, lo cual nos da 103 microamperios. Cerramos el circuito, tomamos el valor de la siguiente resistencia, lo cual nos da un valor de 103 microamperios.
amperios. Recordemos que estamos trabajando sobre microamperios. Y vamos a tomar el valor de nuestra última resistencia, lo cual nos da un valor aproximado a 104 microamperios. Recordemos que la tolerancia de las resistencias, en este caso que es dorado, es una tolerancia del 5%, por eso a veces los valores no nos dan exactos, pero en sí la corriente que está circulando por este circuito en serie, es la misma para cada una de las resistencias, sin importar su valor, nos va a dar el mismo valor. En este caso, 103 microamperios. En nuestro siguiente circuito tenemos una resistencia en serie y tenemos dos resistencias en paralelo. Recordemos que estas dos resistencias en paralelo se calculan y nos da el valor de una sola resistencia, el cual va a ser inferior a la resistencia más pequeña. En este caso va a ser la resistencia de 22 kiloohmios. Procederemos a tomar los voltajes, lo haremos en microamperios, ya que son valores pequeños. Tomamos en este caso la resistencia. Para nuestro siguiente circuito tenemos una resistencia en serie y tenemos dos resistencias en paralelo. Recordemos que estas dos resistencias en paralelo se calculan y nos da el valor de una sola resistencia, el cual va a ser inferior a la resistencia más pequeña. En este caso va a ser la resistencia de 22 kiloohmios. Procederemos a tomar los voltajes, lo haremos en microamperios, ya que son valores pequeños. Tomamos en este caso la resistencia de 1K, nos da un valor de 650 y 5, aproximadamente 655 microamperios, microamperios, porque son corrientes muy pequeñas las que circulan por este circuito. Ahora vamos a tomar el voltaje, la corriente que hay para las resistencias en paralelo. Lo cual nos da un valor de 655 aproximadamente miliamperios. Recordemos que aunque estas resistencias estén en paralelo, es como si tuviésemos una sola resistencia, y nuestro circuito en sí sería un circuito en serie, así que la corriente que circula por este circuito va a ser la misma, en este caso 655 miliamperios. Ahora vamos a tomar el valor de la corriente que pasa en cada una de estas resistencias. En la resistencia de 100 kiloohmios nos da un valor de 120. Ahora tenemos acá otro circuito mixto, una resistencia en serie, dos en paralelo, lo cual calculando nos da el valor de una sola resistencia, y vamos a tomar la corriente que circula por cada una de estas. En este caso nos da un valor de 2.5 miliamperios, aproximadamente 2.5 aproximadamente en la corriente que circula por esta resistencia. Ahora vamos a tomar el valor que circula por las resistencias en paralelo. Nos da aproximadamente 2.5, 2.4. Recordemos que aunque estas resistencias estén en paralelo, es como si tuviéramos una sola resistencia y nuestro circuito está en serie. Esto quiere decir que el valor de la corriente que va a circular por todo nuestro circuito va a ser la misma, que en este caso va a ser de 2.5 aproximadamente miliamperios. Ahora vamos a tomar el valor de la corriente que circula por las resistencias en paralelo. Tomamos los valores, nos da
1.2 aproximadamente. Tomamos el valor de la segunda resistencia en paralelo y nos da 1.2. ¿Por qué? Porque el valor de las resistencias es el mismo, así que nuestra intensidad nos va a dar igual. Para nuestro siguiente circuito es un circuito en puente. Para empezar, vamos a tomar la resistencia total del circuito. Para esto tenemos que suspender el suministro de la fuente para que no nos vaya a dar valores incorrectos de la resistencia. Colocamos nuestro multímetro en kiloohmios inicialmente y tomamos los valores de la resistencia total. 4,35 aproximadamente es el valor total de nuestro circuito, 4,35 kiloohmios. Ahora, teniendo nuestro circuito puente conectado, procederemos a tomar los valores de voltaje de cada una de las resistencias. Inicialmente vamos a colocar el multímetro en voltios y iniciamos con nuestra resistencia número 1, la cual nos da un valor de 0,27. Para que nos dé un valor aproximado, colocamos el multímetro en milivoltios y obtenemos un valor de 291 milivoltios aproximadamente, 291 milivoltios. Ese es el valor de nuestra resistencia número 1. Es una resistencia de 22 kiloohmios. Ahora vamos a tomar el voltaje de la resistencia número 2, una resistencia de 3,3 kiloohmios, la cual nos va a dar un valor de 9,15 voltios. Es el valor de nuestra resistencia número 2. Ahora tomaremos el voltaje de la resistencia número 3. Es una resistencia de 100 kiloohmios. Nos da un valor de 2,72. De 2,72 nuestra resistencia de 100 kiloohmios. Ahora vamos a tomar el voltaje de nuestra resistencia número 4. Es una resistencia de 1 kiloohmio. El valor de esta resistencia es un valor muy pequeño, así que tenemos que tomarlo en milivoltios. Nos da un valor de 15 milivoltios aproximadamente. Vamos a tomarlo un poco mejor. Es un valor de 14,8 milivoltios. Tomaremos el voltaje de nuestra resistencia número 5. Es una resistencia también de 1 kiloohmio. Vamos a ponerlo en voltios. Nos da un valor de 2,71 voltios aproximadamente. Ahora tomaremos el valor de la resistencia número 6. Es una resistencia de 100 ohmios. Un valor de 273 milivoltios. Ahora procederemos a tomar las corrientes de cada una de nuestras resistencias. Recordemos que las corrientes se toman en miliamperios y se hace con circuito abierto. Vamos a tomar la corriente de la resistencia 1. La corriente que pasa por la resistencia 1 sería, ahora vamos a sacar el circuito, nuestra resistencia. Son corrientes muy pequeñas, es una corriente de 12 microamperios. De la resistencia número 1. Ahora procedemos a tomar el valor de la resistencia número 2.
valor de la corriente que pasa, que circula por la resistencia número 2. Una corriente mayor es una corriente de 2.8 miliamperios. Ahora procederemos a tomar la intensidad de nuestra resistencia número 3. Es una resistencia de 1000K. La corriente que pasa por ella pasa por acá. Vamos a tomarla, abrimos el circuito. Es una resistencia de 100K, perdón. Exacto, es un valor de 25 microamperios. Estamos hablando de microamperios. Esa es la corriente que pasa, que circula por nuestra resistencia número 3. Ahora vamos a tomar de la resistencia número 4. Es una resistencia de 1 kilo ohmio. Podemos tomarlo es una corriente de 2.8 miliamperios. Ahora vamos a tomar la corriente que circula por la resistencia número 5, una resistencia también de 1 kilo ohmio. Vamos a hacerlo en microamperios. Exactamente, es una corriente muy pequeña, es una corriente de 14 microamperios, la que circula por esta resistencia, la resistencia número 5. Vamos a tomar el valor de la resistencia número 6, una resistencia de 100 ohmios. Circuito abierto nos da un valor de 2.7 miliamperios. 2.7 miliamperios. Ahora vamos a sacar la I sub 0, la I inicial, o la corriente total del circuito, o la corriente que circula, que nos da un valor de 2,8, 2,9 aproximadamente de corriente como I total. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de tercer semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones, por los compañeros Juan José Contreras, Yesid Alexander Cáceres y quien les habla, Ian Pineda.